¿Sí se escucha bien, chicos? Sí, confirmen, ¿se escucha bien? Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar con el repaso, el análisis de la filosofía en el Perú, ¿correcto? Hay que recordar básicamente que nos hayamos quedado desarrollando la filosofía de Manuel González Prada, ¿recuerdan? ¿Qué corriente filosófica perteneció a Manuel González Prada? Positivista. Correcto, muy bien. ¿Cuáles eran las ideas base, las ideas fuerza del positivismo? Justifica la industria. Correcto. Pero sobre todo se fundamentaba en la observación, la investigación, ¿no? La ciencia. ¿A quién buscó eliminar el positivismo? Metafísica. ¿Vale? A la escolástica, ¿no? La A la escolástica. escolástica, claro. Se enfrentaron y buscaron eliminar a la escolástica. Pero ¿qué corriente primero se opuso a la escolástica antes que el positivismo? La emancipación. Claro, la ilustración, pues, ¿no? Los ilustrados que estaban en el proceso de la emancipación. Correcto. Bien. Vamos a ver ahora la figura de Manuel Vicente Villarán, ¿no? O antes de llegar a Javier Prado. Igual lo vamos a trabajar. Javier Prado también destaca mucho el tema de la observación. Una palabrita clave en Javier Prado es, ¿no? Ahí está con el micrófono encendido, es buscar, por ejemplo, una raza superior, ¿no? Hay que traer sangre joven, decía Javier Prado. ¿Con qué finalidad? Pues se traía sangre joven con la finalidad básicamente de generar una raza superior que gobierne definitivamente a lo que es el Perú. Al igual que González Prada, Javier Prado también fue antimetafísico. En realidad todos los positivistas fueron antimetafísicos o rechazaron lo metafísico, pues, ¿no? Asimismo, considera que el conocimiento tanto científico como filosófico está en relación a todo aquel fenómeno que puede ser observable, ¿no? Y producto de la experimentación. Entonces, vuelvo a reiterarte, el conocimiento, ya sea filosófico o científico, se fundamenta básicamente ¿en qué? En la observación y experimentación, ¿correcto? Entonces, aquí ya tenemos un primer punto de lo que es Javier Prado. Otro detalle muy importante en Javier Prado es que para él el pensamiento positivo, ¿en qué se va a fundamentar? Se fundamenta tanto en la razón como en la experiencia. ¿Correcto? Tanto en la razón y en la experiencia se fundamenta básicamente el pensamiento positivo. Ya tenemos otro punto importante. Y como te dije al inicio, plantea pues que hay que traer sangre joven, ¿no? Son conceptos claves en él. ¿Y para qué pues vamos a traer sangre joven? Para tener una raza superior. Y ellos son los que deberían, de una u otra manera, dirigir básicamente el destino del país. Javier Prado distingue tres momentos en la evolución de la filosofía, y eso ha venido un examen ya. El momento substancialista, el momento idealista y el momento evolucionista. Entonces tienes tres momentos: substancialista, evolucionista, ¿no? Y ante el evolucionista, el idealista. En el momento substancialista implica la filosofía griega, ¿no? La filosofía media, y culmina con lo que es la filosofía básicamente de los filósofos Baruch,
y Leibniz. En cambio, el momento idealista, la cumbre se alcanza ¿con quién? Se alcanza con Hegel, pues. Y cuando hablamos nosotros del último momento, es el momento evolucionista. Y en este momento evolucionista considera pues que el principio es la experiencia, ¿no? Y el valor se fundamenta en los hechos. En este tercer momento, que es el momento evolucionista, básicamente está en función a la filosofía de Spencer. ¿Se acuerdan que Herbert Spencer nos hablaba de la ley fundamental que era la evolución? Ahí está. Entonces, ¿cuántos momentos plantea Javier Prado? Les había mencionado, ¿cuántos periodos plantea la evolución filosófica? 3. ¿Cuáles son esos momentos? Sustancialista, idealista y evolucionista. Correcto. El momento sustancialista, ¿con qué filósofo concluye? Con Baruch y Leibniz. El momento idealista, con Hegel. Y el evolucionista, Spencer, ¿no? Entonces, aquí están esos tres periodos. Y aquí le agregamos un detalle más. Un momentito porque es substancialista. Listo. En este momento substancialista, aquí está. Hemos quedado aquí, ¿no? Se lo hemos visto. Ya estaba. Aquí estamos. Entonces, como le decía, en este momento substancialista se da el proceso de la organización y sistematización del conocimiento, obviamente en términos filosóficos, pero hay un principio y hay un valor. El principio que se maneja es la unidad y el valor, la existencia del ser. Primer momento. El segundo momento es el momento idealista, donde el principio es la razón y el valor está ligado a la conciencia y el pensamiento. ¿Concluye con quién? Con Hegel. El momento idealista es el momento del desenvolvimiento, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, ven, el sustancialista es el momento de la organización, de la sistematización. El momento idealista es el momento del desenvolvimiento. Y el evolucionista es el de la culminación. ¿Correcto? Hay que recordar muy bien eso. Entonces, vuelvo a hacer énfasis. Para Javier Prado, la evolución de la filosofía pasa por tres periodos, como lo han dicho bien ustedes: el periodo substancialista, el idealista y el evolucionista. En el periodo substancialista o sustancialista, que también lo vas a encontrar así, se da lo que es la organización y sistematización del pensamiento. Y tenemos un valor y un principio. El principio es la unidad, el valor es la existencia del ser. ¿Concluye con quién? Concluye con Leibniz y Baruch Spinoza. En el momento idealista, que es el momento del desenvolvimiento, del desarrollo, tenemos el principio. El principio es la razón y el valor es el pensamiento, es la conciencia. Termina o culmina con Hegel. Y el momento evolucionista, que es el último ya, el momento de la culminación, concluye con un principio y un valor. El principio es la evolución, la experiencia, y el valor es el acto, es la acción. Y debe concluir pues con Spencer, ¿no? Tómenle captura a esta parte, tómenle captura. ¿Queda claro, chicos? Confirmen. Javier Prado pregunta, ¿fue un positivista académico o no académico? No académico. Error. Manuel González Prada fue un positivista no académico. Javier Prado sí es un positivista académico, ¿correcto?
Javier Prado es un positivista académico. No se olvide, no se olvide. ¿Ya? Otro positivista académico que vamos a encontrar, acá tenemos a Manuel Vicente Villarán. ¿Correcto? Manuel Vicente Villarán. También vuelvo a reiterarles, Villarán les he dicho académico o no académico. Académico. Muy bien. También es un representante del positivismo académico. Manuel Vicente Villarán es considerado padre de la educación técnica en el Perú. ¿Ya? Sus grandes aportes, entonces, por sentido común, los va a brindar al tema educativo. Villarán decía, hay que formar hombres prácticos, técnicos e industriosos. Eso decía claramente Manuel Vicente Villarán. Hay que formar hombres técnicos, prácticos e industriosos, bajo un modelo educativo de corte norteamericano, ¿no? A él le interesa mucho seguir el lineamiento de la educación americana. Bien. Otro detalle importante que podemos mencionar son sus aportes al campo del derecho, al campo de la educación. Y sobre todo, nos orienta a un trabajo de carácter productivo. ¿Correcto? Son conceptos claves en él. Asimismo, considera que la educación ha de ser una educación de tipo científica, común, democrática, simple, pedagógica. La educación ha de ser común, simple, científica, pedagógica, democrática, ¿correcto? Eso debe ser la educación, esas características debe tener. Otro detalle muy importante es que la educación debe estimular, despertar en las masas, ¿no? Básicamente un trabajo, ¿no? Estimular el trabajo, decía él, para formar hombres, ¿no? Hombres dedicados básicamente al trabajo educativo productivo, ¿correcto? Ahí básicamente vamos a tener en cuenta ese detalle. Entonces, hablamos de la estimulación del trabajo y la formación de hombres prácticos, técnicos e industriosos. Bien. Él decía claramente, pues, las ciencias morales se convierten en ciencias positivas. Las ciencias morales, básicamente, llegan a ser ciencias positivas. Son algunas de las tesis que nos deja Manuel Vicente Villarán. Ahí está. Ahí lo agregan, pues. ¿Qué características tiene la educación, les dije? ¿Qué características les dije debe tener la educación? ¿Puede repetirlo? Científica, ya. común, simple, democrática y pedagógica. Claro. Por ejemplo, acá podríamos agregar, ¿no? Porque acá sale simple, democrática, científica. ¿Qué faltaría? Común. ¿Qué más? Pedagógica, profesional también podemos mencionar. ¿Ya? También pueden mencionar. Común, pedagógica, profesional. Entonces, ahí tenemos a Manuel Vicente Villarán. ¿Cuántos representantes del positivismo hemos visto, chicos? 3. 3. ¿Cuántas formas se presenta el positivismo? 3. No. ¿En cuántas formas se presenta el positivismo? 2. 2, pues. ¿Cuáles serán? Lo académico y lo no académico. Perfecto. Académico y no académico. Muy bien. Profe, Perfecto. Hola. Prada es el único no académico, ¿no? O, Sí, así es. ya. ¿Por qué era no académico? ¿Recuerdan? ¿Por qué era no académico?
Porque se desarrolla fuera de las aulas universitarias. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces tenemos a Manuel González Prada, a Javier Prado, Manuel Vicente Villarán, e incluso algunos citan a Jorge Polar también, ¿ya? Jorge Polar. La filosofía de Jorge Polar pasa por 3 momentos. Mira, ve, fue positivista, luego espiritualista y terminó siendo pragmático. Ya de aquí vamos a ver qué cosa es el espiritualismo o la famosa reacción espiritualista, pero inició siendo pues positivista Jorge Polar. Para él, una de las grandes reflexiones nos dice, el conocimiento es auténtico, ¿no? O el conocimiento auténtico tiene el siguiente formato. Cuando el hombre ve o cree ver las cosas, ¿no? Cuando el hombre cree ver las cosas, en realidad lo que ve es su ser que es deformado por las cosas. Un momentito. Así está la comita, ¿no? Sí está. Entonces, miren esta expresión, muy interesante analizar, ¿no? Entonces, decimos, cuando el hombre cree ver las cosas, en realidad, lo que ve es su propio ser, es decir, el ser del hombre deformado en las cosas. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos a Jorge Polar, otro representante del positivismo. Es referencial Jorge Polar. Más les preguntan sobre Villarán, Javier Prado, ¿no? Y sobre todo Manuel González Prado. Tómenle captura a esta parte, tómenle captura. Entonces, el positivismo, ¿a quién se opone, chicos? ¿A quién se opuso? Al escolástico. Ya, pero de forma general, ¿a quién se opone? La metafísica. No, otra más. ¿A quién se enfrentó? Estamos hablando del positivismo. ¿A quién se opone de forma directa? Emancipación. No, 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 no. Ya la están fregando ya. A la iglesia y al Estado. ¿Se acuerdan? ¿No es lo ¿Sí? mismo, ¿Ya reflejaron el cerebro? Sí, ¿no? no es lo Ya. mismo que decir la escolástica? Sí, es que la escolástica recuerda que es una doctrina, una corriente dentro de lo que es la religión católica, pues. La religión es más amplia, pues. ¿Estamos de acuerdo? La escolástica es un periodo nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los positivistas se enfrentaron ¿a quién? A la iglesia y al Estado. ¿Correcto? ¿Por qué te hago recordar esto? Porque ahora surge una nueva corriente denominada la reacción espiritualista. ¿Y por qué crees que se denomina reacción espiritualista? Tú que eres muy hábil, dices lo siguiente, profesor, el espiritualismo, claro, ¿viene de qué? Y te pones a reflexionar, espíritu, ¿no? ¿Plano físico o plano metafísico? ¿Qué sería? ¿Plano físico o plano metafísico? Metafísico. Metafísica. Claro, pues es un plano metafísico. Y en este plano metafísico, obviamente surge como una reacción ante quién? Ante el positivismo. La reacción espiritualista trata de defender los intereses de la Iglesia y del Estado. Asimismo, en esta reacción espiritualista fue de carácter elitista, racista. Se incorporó el pensamiento de Henry Bergson, ¿correcto? ¿En qué momento estudiamos a Henry Bergson? ¿Se acuerdan? ¿En qué filosofía? ¿Se acuerdan?
En la filosofía de la vida, pues, estaba Nietzsche, estaba Bergson. El concepto de la reacción espiritualista fue acuñado por el filósofo Alejandro Octavio Deustua. No se olviden, Deustua. Entonces, aquí van a desarrollar el aspecto metafísico. Por eso es que le dan gran importancia al aspecto de tipo espiritual, ¿no? La moral y la educación del hombre. Vuelvo a reiterarte. Desarrollan lo que es la metafísica, ¿no? Por eso es que le dan importancia, ¿a qué aspectos te dije? A lo espiritual, ¿qué más? A lo moral y al plano educativo. Y aquí tenemos pues algunas ideas de lo que es la reacción espiritualista. Acá le puedes agregar, hispanista era aquí, le pueden agregar racista, pues elitista, ¿ya? Elitista le puedes agregar. Profesor, Dime. ¿a qué se refiere con hispanista? O sea, pues que de una u otra manera todavía estaban ligados al pensamiento hispano, ¿no? Sí. O sea, los españoles, pues. ¿Sí me dejó entender? Entonces están en contra del positivismo. Claro, por eso es acá, mira, ve. Es una reacción frente al espiritualismo. ¿Te das cuenta? Correcto. Es más, como eran hispanistas, ellos van a subestimar, por ejemplo, lo relacionado a la cultura andina, pues. Por eso que dice que fueron racistas y elitistas. Es la clase conservadora peruana, ¿no? Para que tengas una idea, el conservadurismo peruano, la clase de poder. Por lo tanto, como defienden a la Iglesia Católica, otro detalle muy importante, también defenderían al Estado. ¿Pero qué defienden del Estado? La oligarquía, pues, ¿no? Ese grupo de poderosos que de una u otra manera gobiernan y deciden los destinos de este país. ¿Te das cuenta? Eso siempre se ha dado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ustedes dicen quiénes subestimaron a la cultura andina. ¿Qué vas a marcar? ¿Cómo que? La reacción espiritualista, pues. Espiritualista. ¿Cuál es un elemento básico que ellos consideran para formar, ya? Para formar élites. Es la educación. Dicen ellos, la educación es el objetivo, su objetivo es la formación de élites. Que dirijan los destinos de este país. Pero acuérdense que eran elitistas, pues. O sea, no cualquiera. No cualquiera. Ese era el detalle importante también que van a encontrar. Tómenle captura. Todavía falta esta parte. Vamos a analizar a Alejandro Octavio Deusto. ¿Quién te dije acuñó el concepto de reacción espiritualista? ¿Se acuerdan? Les mencioné. ¿Quién acuñó el concepto de reacción espiritualista? Alejandro Octavio. Alejandro Octavio Deusto. Otro detalle muy importante de Alejandro Octavio Deusto, él es el que incorporó el pensamiento de Bergson. Él es el que trajo el pensamiento de Bergson. ¿Correcto? Su filosofía, su pensamiento, tiene una concepción de tipo espiritualista y antropológica. Esa es la visión de su filosofía. ¿Correcto?
Entonces, su pensamiento tiene una concepción, un estudio, un análisis antropológico y espiritualista. Hay tres conceptos que yo les recomiendo que se acuerden en Deusto, que generalmente vienen en los exámenes. Los tres empiezan con E. Élite, ética y estética. Repásalo, por favor. Tres conceptos que empiezan con E. Élite, ética y estética. ¿Cuáles son esos tres conceptos, chicos? Élite, estética y ética. Y ética. Muy bien. En ética destaca conceptos como la moral, la educación, ¿ya? No se olviden. En ética destaca conceptos como la moral, la educación, ¿ya? La libertad, el orden, eso destaca. La libertad, el orden, ¿ya? Es ahí pues que nos deja una frase. La frase es, ahí están los vendedores de fondo, ¿no? Solo la moralidad salvará al país. Solo la moralidad salvará al país. ¿Ya? ¿Cuáles son los tres conceptos claves en Deusto? Ética y estética. Correcto. ¿Y qué destaca, pues, en los temas éticos? La moral, la educación, La moral, la educación la libertad y el orden. y el orden. Perfecto. Por eso, pues, él considera solo la moralidad salvará al país. Ahí están los conceptos claves que tienes que recordarte en el tema de la ética. Él habla mucho de la libertad, el orden y la religión. Si te preguntan el ser espiritual, ¿no? El ser espiritual, ¿cómo se forma? ¿O de qué depende? De la libertad, el orden y la religión. Ahí está. Libertad, orden, religión. Vamos a encontrar la otra E, ¿no? Que tenemos la ética, ahora hablamos de la élite. ¿Por qué hablamos de la élite? Uy, acá no ha salido. Un momentito el toque para agregarlo. ¿Cuántas E te dije que son? 3, ¿sí o no? Élite, ética y estética. Entonces, aquí debe ser la élite. Entonces, la clase que debe dirigir, muy bien, a este país, no es cualquiera. Esa clase debe ser una clase aristocrática, oligárquica. Y ahí pues predomina, ¿qué cosa? Predomina su racismo, ¿no? Su elitismo. Y por otro, él favorece mucho ahí pueden agregar, a la plutocracia, a la oligarquía. La plutocracia, ¿qué es? Plutocracia es el gobierno de los comerciantes, pues, de los poderosos. La oligarquía es un grupo reducido de personas, que son los que establecen el gobierno. Ahí está. Y la otra E, ¿cuál es? Es la estética. En la estética, él es el máximo filósofo, no se olviden, que ha investigado todo lo relacionado a la cuestión estética. Si te preguntan, filósofo que investigó y profundizó el tema de la cuestión estética, ¿qué vas a marcar? Alejandro Deusto. Alejandro Octavio Deusto. Y él considera que la experiencia estética se da en la conciencia de la persona. Y ahí habla, obviamente, sabes que conciencia, que es nuestro mundo interno, emplea la sensación. Pues. Es por eso que hablamos que acá parten de tres momentos. El contacto sujeto-objeto,
2, la experiencia estética. Y 3, la culminación estética. Esos son los 3 momentos. Y ahí tenemos las ideas esenciales de Alejandro Octavio Deusto. ¿Correcto? ¿Cuáles son los 3 conceptitos claves, chicos? Estética, ética y élite. ¿Ya ven? Qué fácil. ¿Cuál es la frase histórica de Deusto? Solo la moral se lo país. Ya está. Muy bien. Da importancia a la libertad, el orden, la religión. Y la educación debe estar orientada a formar la clase gobernante, ¿no es cierto? Pero esa clase gobernante no es cualquiera, ¿sí o no? Esa clase gobernante debe ser una élite, ¿no? ¿Y a quién favorece esa élite? ¿Me mencioné? La plutocracia. Perfecto. A la plutocracia y a la Oligarquía. oligarquía, pues. En esa época, más que hablar de capitalistas, aquí se hablaba de terratenientes, pues, ¿no? Los terratenientes, los grandes tenedores de las tierras. Ahí podemos mencionar. Muy bien, tómale captura a esta parte para hablar un poquito de Mariano Iberico y finalmente Víctor Andrés Belaúnde. Mariano Iberico, toda su filosofía es de corte metafísico, destaca el plano ontológico, y hay una obra principal de Mariano Iberico llamada La Aparición. La Aparición. Él dice lo siguiente, ¿no? Tiene una visión racista también, elitista, y dice, entre el paisaje y el alma humana, mira, entre el paisaje y el alma humana existe armonía, pero entre el paisaje y el alma del indio existe silencio. Es un defensor, pues, del tema de la idiosincrasia en este país, ¿no? Ahí está el tema y los 2 conceptitos básicos que te había mencionado. Bien, el racismo se muestra aquí, pues, ¿no? Mira a quién denigran al alma del indio, pues, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, su filosofía pasa por 3 momentos. Fue positivista, luego bersonista y termina siendo cristiano. Y del cristianismo se centra más en la filosofía de San Agustín, ¿no? Él diría, pues, que la verdadera doctrina, pensamiento verdadero, es el pensamiento cristiano, que ha soportado a los embates, ¿no?, que han transcurrido en el tiempo. Víctor Andrés Belaúnde. Ahí está. Una palabra clave que tienes que acordarte siempre en Belaúnde es el anatopismo. Él dice que todavía no logramos un progreso, un desarrollo, porque dependemos del pensamiento hispano. Pues no hemos cortado ese cordón umbilical con los hispanos. Ahí está. Acuérdense, pues, que estamos hablando más o menos entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, pues. Hasta mediados del siglo XX, tranquilamente. Y el otro planteamiento importante es acerca del proyecto nacional cultural, que se basa en la transformación de las instituciones. Esa transformación de las instituciones ahora deben tener una base ética, una base moral, una base axiológica. Por eso habla de una transformación de la corporeidad, es decir, del cuerpo, de quienes contienen o quienes forman parte de una institución. Ahí está. Y debe predominar, pues, el aspecto espiritual, moral y ético, que era lo que te decía. Entonces, ahí ya tenemos básicamente, cuando usted le hablan, por ejemplo,
de que debe predominar lo espiritual, ético, moral, esos son valores superiores, pues. Son valores superiores. Estos son valores superiores. ¿No? Ahí si gustan lo agrega, llegado a la moral, la ética, que es la base de valores superiores. Acá, si gustan, lo vamos a agregar para que usted lo tenga presente. Un momentito aquí. Y agregamos valores superiores. Ahí está. Esos valores superiores deben predominar en la sociedad. Tómenle capturita a esta parte. Muy bien. Profe, en esa corriente todos son personistas, ¿no? ¿Cómo? En esa corriente todos son personistas, ¿no? Claro, claro, claro. Todo sigue en la filosofía de verse, ¿no? Pero si te das cuenta, Belaunde pasa por tres momentos. Fue positivista, luego versonista y finalmente terminó siendo cristiano. Y del cristianismo, ¿qué filosofía daba mayor énfasis, mayor valor al cristianismo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los representantes del positivismo? Prada, Ya, ¿quién más? Prado, González Prada, Javier Prado. ¿Alguien más? Manuel Vicente Villarán, Jorge Polar. Representantes de la reacción espiritualista: Alejandro Octavio Deustua, Mariano Iberico, Víctor Andrés Belaúnde. Muy bien, llegamos a la famosa generación del centenario, que va más o menos... Tomarle foto. ¿Cómo? Tomarle foto, disculpe. Ah, ya. Muy bien. La famosa generación del centenario, chicos, en promedio va de 1920 a 1940. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de historia. Se le conoce como la generación del centenario, porque el Perú estaba cerca a cumplir, si te das cuenta, si te digo 1920 a más 1940 en promedio, el Perú está cerca a cumplir ¿qué cosa? 100. Claro, su primer centenario referente a la independencia, pues. ¿Correcto? En función a ello. Ahora, profe, uno se pregunta, ¿cómo así? Fácil, pues, chicos. ¿Usted se acuerda del año 1919? Claro, no nacía, pero por historia sí, por estudios e investigación sí. En 1919 a 1930 se da el gobierno más extenso que ha tenido la historia republicana en nuestro país. Claro, el gobierno del oncenio de Leguía, llamado también la Patria Nueva. En esa época, Leguía hizo todos los preparativos pues para celebrar nuestro centenario. Pero a nosotros nos faltaba dinero, pues. ¿Y saben a quién le toca la puerta a Leguía? A los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía teníamos el salitre, el guano. ¿Y a quién se lo dieron? A los estadounidenses, pues, ¿no? Y Estados Unidos giraba un cheque, ya, toma por la concesión.
Ocurre que, por ejemplo, si te dan todo un dinero para el presupuesto de este año, supongamos hasta diciembre, supongamos nada más. Pero ¿qué ocurría? En el mes de septiembre ya no había plata. Se acababa el dinero. Entonces el gobierno leía qué cosa era pedir adelantos. En esa época se embelleció Lima, pues, porque supuestamente íbamos a celebrar el aniversario. ¿Por qué le digo se embellece Lima? Se construyó la famosa Avenida Brasil, un hotel histórico, el Hotel Bolívar, etcétera, etcétera. Lo que ocurre en un momento determinado es que hubo mucho despilfarro de dinero. Nada nuevo en este país. Y van a haber dos personajes históricos aquí que se van a levantar con sus ideas. Ya hablamos de José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre. Lo que hace en este caso, no los querían matar, pues no. Lo sacaron del país. A Mariátegui lo enviaron, por ejemplo, a Italia. Usted sabe que Mariátegui era paralítico. Fue uno de los grandes ensayistas de este país. Y en Italia, Mariátegui se ilustra del pensamiento del comunismo, pues, el pensamiento marxista. ¿Por qué cree? Porque en esa época todavía estaba fresco las ideas de la Revolución Rusa. ¿En qué año se dio a cabo la Revolución Rusa, chicos? 1919. 1900. ¿Qué año? ¿1900 qué? 19. No. 1917. Usted sabe que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1919, ¿sí o no? La Primera Guerra Mundial. En pleno transcurso de esa guerra, por eso es que Rusia pues termina yéndose, se da la famosa Revolución Rusa, donde se levanta en armas el pueblo, cansado del abuso de los zar. El último zar fue zar Nicolás II, pues. Entonces Mariátegui se ilustra de todo este pensamiento y viene acá al Perú. Y él fundó el famoso, ¿y por qué pues cuestionar a Mariátegui, también a Aya de la Torre, a Leguía? Porque llega un momento en que Estados Unidos le dice a Leguía, a ver, o al Estado peruano, ya te adelanté mucho, pero ¿qué me garantiza que me vas a devolver el dinero? Entonces le da dos sugerencias. Hagamos algo práctico. He visto que tú no tienes un banco que regule tu moneda. Y es por eso que en ese gobierno que se crea, en economía les han explicado, ¿sí o no? BCR. Claro, se crea el Banco Central de Reserva. ¿Y cuál es la otra disposición que dice Estados Unidos? Muy bien, me vas a dar que yo regule tus aduanas. Y mira, pues, usted sabe que la aduana se encarga de velar por todo lo que son las exportaciones e importaciones. Y así fue. Fregado por nuestro caso, ¿no? Entonces, José Carlos Mariátegui, conocido como el Amauta, ¿no? Creado la revista Mauta, fue un marxista dogmático. ¿Ya? Así hay que entenderlo bien, marxista dogmático. Fundó el primer partido socialista en América. Ahí está. Acá solo fue autodidacta nada más. Ensayista. Profe,
Hola. El primer socialismo no fue de Salazar Bondi. No, 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 no. No. Salazar Bondi es un representante del socialismo. ¿Quedó claro? Como muchos otros. Sí, claro. El que fundó el primer partido socialista en América fue José Carlos Mariátegui. Es más, el APRA, en sus orígenes, es de tendencia socialista. De ahí se desvirtuó. Claro. Pero bueno. Otro detalle importante, nuestro amigo, pues, José Carlos Mariátegui, su principal obra fue 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde en esta obra destaca temas como, por ejemplo, son la educación, la economía, el indio, la estética, ¿no? Son algunos problemas que aborda en esta obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Asimismo, José Carlos Mariátegui, que ya te dije, fundó la revista Mauta, ¿no? El periódico Labor también, si no me equivoco. Él, del pensamiento incaico, toma 2 ideas centrales: el colectivismo y el comunismo. Del pensamiento incaico, si te preguntan qué ideas toma José Carlos Mariátegui, ¿qué vas a marcar? Comunismo y colectivismo. Bien, que les quede claro. Asimismo, él está a favor de la erradicación del feudalismo. Tiene que eliminarse, tiene que liquidarse el feudalismo. Y está a favor del proletariado. O sea, al eliminar el feudalismo, quien debe asumir el poder, ¿quién es? Es el proletariado. Obviamente que tiene base en el socialismo, pues. Ahí está. Vuelvo a reiterarles, del modo de producción incaico, ¿qué conceptos toma José Carlos Mariátegui? Comunismo y colectivismo. Perfecto. Él está a favor de la liquidación, de la eliminación ¿de qué? Feudalismo. Feudalismo. ¿Y ese feudalismo debe ser reemplazado por qué gobierno? Proletariado. Por el proletariado, que tiene una base en el socialismo, en el socialismo. Asimismo, considera que el marxismo no solo es una teoría científica, sino es un instrumento de interpretación histórica de la sociedad. Instrumento de interpretación histórica de la realidad. Entonces, el marxismo, para José Carlos Mariátegui, no es solo una teoría científica, sino es un instrumento, un método de interpretación histórica de la sociedad. Asimismo, plantea que se debe formar una escuela única para evitar todo tipo de racismo, de discriminación. No se olviden, ¿ya? Ese aspecto muy importante. Otro detalle que podemos mencionar, que más adelante también, o coincide, perdón, con González Prada. El problema del indio, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Social y económico. Perfecto. Igual para José Carlos Mariátegui. El problema del indio es un problema social y económico. ¿Correcto? Y ya está. Otro detalle muy importante, bueno, ya les dije que el marxismo, más que una teoría científica, es una herramienta metodológica para analizar e interpretar ¿qué cosa? La realidad. La transformación real se da a partir de esto. Y la educación debe estar orientada a formar hombres reales. No te olvides, hombres reales.
Tómenle captura a esta parte. Tómenle capturita. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta aquí? Sí. José Carlos Mariátegui. Luego vamos a encontrar a Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquí está. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un marxista también, pero no dogmático. Marxista no dogmático. Haya de la Torre. Él fundó el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana. Ah, un detalle en José Carlos Mariátegui. Si gustan la agregan. ¿Quién debe llevar a cabo la transformación? ¿Quién debe llevar a cabo la revolución? Y Mariátegui dice, debe ser llevada a cabo por la clase obrera. ¿Ya? La clase obrera lleva a cabo la revolución. No se olviden. Entonces, vuelvo a reiterarte. ¿Quién lleva a cabo, ¿no?, la revolución para José Carlos Mariátegui? Esa transformación social. ¿Quién? La clase obrera. La clase obrera. ¿Qué representa al proletariado? Profe, ¿Por qué? profe, Dime. te dijo algo sobre la educación de Carlos Mariátegui. Ah, la educación debe ser dedicada a formar hombres reales. ¿Correcto? Listo. Víctor Raúl de la Torre, como te dije, fundó el partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. No lo fundó en el Perú, porque había una persecución, pues, para los apristas. Este partido se funda en México. Allá se fundó. Otro detalle importante en Víctor Raúl de la Torre, que tiene una concepción relativista, no te olvides, concepción relativista de la historia. Dialéctico fue Haya de la Torre, siguiendo a Hegel. ¿Relativista de qué, profe? Relativista de la historia, una concepción relativista de la historia. ¿Por qué una concepción relativista de la historia? Su obra Espacio y Tiempo, ¿ya? Él tiene una obra Espacio y Tiempo, que dice, por ejemplo, un pueblo solo puede superar, ¿no?, sus limitaciones cuando es consciente, toma conciencia de sí. Y dice, pues, en esta concepción relativista, ¿no?, lo que ocurre en Venezuela en este momento no está ocurriendo en el Perú. Lo que ocurre en el Perú en este momento no está ocurriendo en Francia. Por eso es que dice que no existe una historia universal, sino existe historias espacio-temporales. Por eso te decía, ¿no? Esa es la visión relativista de la historia, pues. No existe una historia universal, sino lo que existen son historias espacio-temporales. Cada país, de acuerdo a su realidad, interés, es diferente, pues. Es diferente. Otro detalle importante en Haya de la Torre, siguiendo a Hegel. ¿Se acuerdan? Hegel era el padre de las teorías dialécticas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hegel, padre de las teorías dialécticas. Y pues, Sí, profe. Igual, acá él también nos habla de su triada dialéctica. Triada dialéctica que va por tres momentos: capitalismo, socialismo, y arriba, ¿quién está? ¿Qué crees que va a estar arriba? El Aprismo. aprismo, pues. Ah, El aprismo. Ya usted sabe que lamentablemente para muchos el APRA es uno de los partidos más corruptos que existe en este país, ¿no? ya murió. Sí, pues, se suicidó, que es muy diferente, ¿no? Claro, la muerte producto de un suicidio. Valiente ante la muerte, cobarde ante la vida, ¿no?
Mira esa dualidad que se da en ese momento. Pero bueno, entonces aquí tenemos algunas ideas base de lo que te decía, ¿no? Una de sus principales obras fue El antiimperialismo y el APRA. Importantísima esta obra que ha venido en varios exámenes. Profe, ¿puede repetir lo de, o sea, el comunismo, esto, la frase que estaba arriba? ¿Puede repetir? ¿Cuál? Su teoría dialéctica. Ah, su teoría dialéctica, correcto. Está conformada por el capitalismo, el socialismo y el aprismo. Para él la solución, ¿cuál es? Es el aprismo, pues. Ahí está. En esta obra, El antiimperialismo y el APRA, él habla en sí sobre el capitalismo, pero emplea un concepto mucho más amplio, el imperialismo. El imperialismo en Europa, dice ahí la Torre, es, ¿no?, la última fase del capitalismo. O sea, ese capitalismo que ha ido poco a poco, su última fase es el imperialismo. En cambio, en Indoamérica es al contrario, dice. Lamentablemente, este imperialismo fue la primera fase, pues. Es lo que ocurrió. Ahí está. Víctor Raúl Haya de la Torre es el filósofo que justificó el capitalismo. Pregunta de examen. ¿Qué filósofo justifica el capitalismo? Haya de la Torre. ¿Por qué, te preguntarás? Su célebre e histórica frase, ¿no? El capitalismo es un mal necesario. Entonces, si te preguntan, ¿qué filósofo peruano justificó el capitalismo? ¿Qué vas a marcar? Raúl Ayala de la Torre. Perfecto. ¿Cuál fue la frase histórica de Víctor Raúl? El capitalismo es un mal necesario. El capitalismo es un mal necesario. Pues. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos un detalle. Profe, él era socialista, ¿no? Al inicio, claro que sí, pues. Al inicio sí. Por eso te dice, es un marxista no dogmático. Un marxista no dogmático. ¿Ya? Si hubiera sido dogmático, jamás hubiera aceptado el capitalismo, pues chicos. Eso no te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a diferencia de José Carlos Mariátegui, ¿quién debe llevar a cabo la revolución? Esta transformación social. Pueblo. Para él es un frente que está integrado por artesanos, campesinos, ¿correcto? Y la clase media. Pero quien debe dirigirla es la clase media, dice él. Ya está. Considerado, un momentito, marxista no dogmático. Verlo más abajo. Para que diferenciemos. Bueno. ¿Quién era marxista dogmático, le dije? José Carlos Mariátegui. Mariátegui. Más adelante vamos a ver a otro filósofo, César Guardia Mayorga. Ahí está. Muy bien. Profe, Hola. eso no sigue la filosofía de Hegel. O sea, el único de Hegel de él es las triadas nada más. Y la dialéctica, pues, que todo va cambiando. Ay, ay, No te ay. olvides, todo cambia, todo fluye, ¿no? El relativismo hegeliano.
Por eso le dije, hay una visión relativa de la historia, porque para él no hay una historia universal, sino historias espaciotemporales. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Profe. Ya está. Tómale capturita esta parte. Tómale capturita. Vamos a ver ahora al grupo de los años. Ah, faltó uno más. Nuestro amigo Antenor Orrego Espinosa. Es más, una universidad aquí en La Libertad lleva su nombre, ¿no? Perfecto. Antenor Orrego también fue de tendencia aprista. Por eso es que la Universidad Antenor Orrego, los mayores accionistas son del APRA. Son apristas los accionistas. Ahora, Antenor Orrego, ¿ya? Le interesa algunos aspectos importantes, valiosos. Y en tema de educación, ¿no? En tema de educación tenemos, por ejemplo, la famosa obra Monólogos Eternos, donde plantea que se debe enseñar a superar las pasiones y no a suprimirlas. En su obra Pueblo Continente afirma que América debe unirse en una sola, Pueblo Continente. Y en la obra Hacia un humanismo americano resalta pues el valor cristiano, humano, la solidaridad. Aquí tenemos a nuestro amigo Antenor Orrego. Él deja una gran frase, ¿no? Una generación no tiene derecho a surgir si es que no está en la capacidad de superar la obra de la anterior. Ahí está. Usted sabe que él fue un representante del famoso Grupo Norte, antes denominada la Bohemia Trujillana, pues. Tómale capturita esta parte. Entonces ya tenemos a la generación del centenario. Luego seguimos avanzando y llegamos a la filosofía de los años 40. Aquí analizamos a Barner de Reina, ¿ya? Barner de Reina. Barner de Reina es el máximo representante del catolicismo en el Perú, ¿ya? Representante del catolicismo en el Perú. Una de sus principales obras fue Más allá de los linderos. Es una de las obras más conocidas en Barner de Reina. Yo te sugiero que, bueno, para tu cultura, pero puedes leer un poco más, pero para estas preguntas yo te sugiero que grabes palabras claves. Barner de Reina, muerte, o sea, meditaciones sobre la muerte, angustia, temporalidad, contingencia. Palabras claves en Barner de Reina. Vuelvo a reiterarte. Meditaciones sobre la muerte, angustia, contingencia, temporalidad. Él habla de la transitoriedad del hombre, pues, en el mundo. El hombre es transitorio. ¿Qué es la contingencia? ¿Se acuerdan? Lo contrario a necesario. La contingencia es lo perecible. ¿Ya? También, ¿qué más podemos encontrar aquí? Te dije, la angustia. El hombre cuando se da cuenta, pues, que siempre haga lo que haga, tiene la tendencia a morir, siente angustia, siente desesperación. ¿Te acuerdas qué filósofo decía en Europa, el hombre es un ser para la muerte, por eso la vida carece de sentido? ¿Se acuerdan? Schopenhauer. No. Fue un existencialista.
Un existencialista mencionó eso. Martin Heidegger, pues. No, Sartre no. Si te preguntan entonces, ¿qué teoría sigue Barnett de Reina? ¿Qué vas a marcar? Martin Heidegger. ¿Qué palabras clave les he dicho que tienen que acordarse? Muerte, angustia, contingencia y temporalidad. Y una más les había mencionado. Ah, claro, Meditaciones sobre la muerte. Pues. ¿Cuál es una de las principales obras de Barnett de Reina? Les dije. Les mencioné. Profe, ¿puede repetir la palabra? Más allá de los linderos. Perfecto. Los conceptos que les había mencionado eran meditaciones sobre la muerte, angustia, contingencia y temporalidad. Ahí está. No se olviden. Asimismo dice que existen algunos peligros para la filosofía iberoamericana o para el filósofo en Iberoamérica. Pregunta de examen, repetida varias veces. ¿Cuáles son esos 4 peligros? El remedo, el atraso, la inexactitud y la superficialidad. Peligros que afectan al filósofo iberoamericano. ¿Cuáles son? El remedo, el atraso, la inexactitud y la superficialidad. Cuando habla o afirma que la filosofía no es nada más que una meditación, ¿ya? Meditación de la muerte. ¿En qué obra lo plantea esto? En la obra Más allá de los linderos. No se olviden, en la obra Más allá de los linderos. ¿De los qué? Más allá de los linderos. Muy bien. ¿Correcto? ¿Cuáles eran las palabras claves? Muerte, angustia, Muerte. La, por eso dice, pues la temporalidad es el principal condicionante ontológico de la existencia humana. La temporalidad es el principal condicionante ontológico de la existencia humana. La temporalidad es el principal condicionante ontológico de la existencia humana. Nosotros somos seres temporales, pues. ¿Y dónde nos damos eso cuenta? Con la muerte. Y ya está. Barnett de Reina, el más ilustre representante del catolicismo en el Perú. ¿Correcto, chicos? Bien. Otro detalle muy importante que podemos mencionar en Barnett de Reina. Gracias a la fe, el hombre se encuentra con Dios. Gracias a la fe, el hombre se encuentra con Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí tenemos a Barnett de Reina. Adiós. ¿Cuál fue una de las principales obras, te dije? Más allá de las lumbreras. Perfecto, perfecto, perfecto. Acerca de la temporalidad que sostiene, Principal condicionante ontológico de la existencia. perfecto, principal condicionante ontológico de la existencia humana. ¿A qué filósofo siguió Barnett de Reina? Heidegger. Heidegger. Muy bien. A Martin Heidegger, ¿no es cierto? Ya está. Los límites, acá hay que agregarle un poquito para que usted lo tenga más claro. Límites. Más preciso, del filósofo iberoamericano. Profe, la mayoría eran limeños. Sí, María Teguera Moqueguano.
Y ya está. Un momentito aquí y ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos a otro representante. Vamos a ver la figura de Francisco Miró Quesada. Miró Quesada Cantuarias. ¿No? Miró Quesada Canturias. Miró Quesada. Que le agregamos el otro apellido. Canturias. Listo. Es uno de los principales exponentes de la filosofía en el Perú y también conferencista internacional en temas sobre todo de lógica y epistemología. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que le dije en una clase, Miró Quesada, creo que fue la primera, se hace denominar ateísta nostálgico? ¿Por qué era un ateísta nostálgico, les dije? Porque La religión había muerto, algo así. Más allá de no la... cree en Dios, pero Desearía que sí existiera. desearía que existiera. No cree en Dios, pero desearía que existiera. Su filosofía tiene un corte netamente humanista, ¿correcto? Es una filosofía humanista, donde nos plantea su famosa valoración por lo que es la dignidad. Entonces, en la dignidad, dice él, es un fin en sí mismo. La dignidad es un fin en sí mismo. Entonces, vuelvo a reiterarte, si te preguntan para Miró Quesada, ¿cuál es el principio filosófico fundamental? ¿Qué filosofía te dije? Humanista. Perfecto, la filosofía humanista. ¿Y qué valor es el que va a destacar? ¿Qué valor va a destacar? Le dije, el valor de la dignidad como fin en sí mismo, pues. Acuérdense que él también nos va a hablar de la autotelia. ¿Qué cosa es la autotelia? Auto es propio. Telia viene de telos. Telos, ¿qué cosa es? Telos es fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es un fin en sí mismo. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la autotelia entonces? Autotelia es propio, telia viene de telos, telos viene de lo teleológico, no teológico, sino teleológico. Disciplina que estudia los fines. Por lo tanto, el hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué valor destaca? La dignidad. Perfecto, la dignidad. Él plantea también la creación de una sociedad justa basada en su racionalidad. Sociedad justa basada en la racionalidad. Asimismo, considera que existen dos tareas importantes de la filosofía: la teoría y la práctica. Si hablamos de la teoría, obviamente se fundamentan los conceptos, pues chicos, los conceptos. Y si hablamos de la práctica, es el destino al cual vamos a estar orientados. Ahí está. Se considera ateísta nostálgico, ya sabes por qué. Aquí brinda, un momentito, brinda cursos a nivel internacional ¿de qué? De lógica y epistemología. Y acá la sociedad es justa. Cuando, ¿qué les dije? La creación de una sociedad justa basada ¿en qué? Son
Racionalidad. Creación de una sociedad justa. Progresa, o podemos poner basada también, pues, basada en la racionalidad. Listo. Entonces ahí ya tenemos a un representante más. Tómale capturita. Tómale capturita. Tómale capturita. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bien. Entonces, él está a favor del humanismo y la revolución, pues, ¿no? Humanismo y revolución. Su obra fue Humanismo y Revolución. Muy bien. Aquí puedes agregar un detalle muy importante, ¿no? En una obra denominada El despertar y el proyecto del filosofar latinoamericano, sostiene que existen 4 generaciones. No te olvides, despertar y proyecto del filosofar latinoamericano, existen 4 generaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los patriarcas, los forjadores, los técnicos y la generación única, ¿no? ¿Cuál era la obra que te acabo de mencionar? Y ahí me quedé. Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano. ¿Distingue cuántas generaciones? 4. 4. 4, ¿no? Los patriarcas, Forjadores. forjadores, técnicos Técnicos. y la generación última, pues que sería la actual. Ahí está. Profe, ¿qué dijo después de los patriarcas? Los patriarcas, forjadores técnicos y la generación última. Listo. Tómale capturita esta parte. Y terminamos con la figura, porque todavía falta alguien más, ¿no? Seguimos con César Guardia Mayorga. César Guardia Mayorga, chicos, fue un representante del materialismo dialéctico. Sobre todo, él destaca el materialismo dialéctico. César Guardia Mayorga. El materialismo dialéctico. No te olvides. Es un representante también de la filosofía marxista, pues. La filosofía marxista. Nos habla de 2 clases de conocimiento. El conocimiento sensorial, el conocimiento racional. Asimismo, Guardia Mayorga dice, ante la pregunta, si existe una filosofía nacional, ¿no? O americana, no debemos responder, ¿ya? Si hay una pregunta, si existe una filosofía nacional o latinoamericana, no debemos responder. ¿Por qué? Dice. Porque sería privarle a la filosofía de su carácter universal. Si respondemos si hay nacional o latinoamericana, sería privarle a la filosofía de su carácter universal. Eso es lo que plantea, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterarte, destaca el materialismo dialéctico. Ahí está. Asimismo, en función al pensamiento americano, ¿ya? El pensamiento hispanoamericano, si gustan ser más precisos, dice, no es nada más que una rapsodia con ciertos matices originales, con ciertos motivos originales. ¿Cómo así rapsodia? Es que está influenciado por el pensamiento europeo, pues, pero con motivos americanos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está la forma de conocimiento y acá estaba lo que te decía, ¿no? No se debe responder
porque sería privarle a la filosofía su carácter universal. ¿Correcto? Bien. Y el último representante que vamos a encontrar es a Walter Peñalosa. Muy importante Walter Peñalosa Ramella, que se escribe. Sus aportes sobre todo al campo de la educación, ¿correcto? Campo de la educación, incluso a la psicología. Él nos plantea en su obra Discursos de la personalidad, ¿no? Es una de sus obras que plantea. En la obra Discursos de la personalidad, ¿no? Nos invita al conocimiento, ¿no? O que el conocimiento tiene que tener referencia al ser, ¿no? Entonces, se debe orientar a conocer el ser más que la realidad, más que lo físico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la obra que te mencioné? ¿Puedo repetirlo, por favor? Discursos de la personalidad. ¿Ya? La obra Discursos de la personalidad. ¿Qué destaca aquí? ¿Qué es lo que se debe priorizar en conocer? Es al ser y no el aspecto físico. En otras palabras, para hacerlo más fácil, al conocer a una persona lo que nos debe interesar es la parte de su ser, es decir, lo más profundo, su interior, más que el aspecto físico. ¿Ahora se entiende mucho mejor? ¿Sí? Sí, profe. Porque dice pues que lo físico no es nada más que una opinión, pues no. Claro, lo físico es más que una opinión. Cada uno tendrá una visualización diferente. ¿Correcto? Bien. Él nos habla de que el conocimiento debe ser sui generis, único. Y su proyecto en el enfoque curricular permite cambiar la denominación de educación preescolar a educación inicial. ¿Correcto? Ahí está. Y esta educación inicial pasa por 3 momentos. El proceso de la hominización, el proceso de la aculturación y termina con la socialización. Entonces, la educación inicial pasa por la hominización, que es la incorporación, pues, de estos conocimientos de acuerdo a la edad. La aculturación es la incorporación de la cultura y la socialización, que es la interacción que se da, pues, entre los sujetos. ¿Ya está? Y hay que estar que el conocimiento es un acto sui generis. ¿Cómo se denominó la obra de Peñalosa, les dije? Discursos de la personalidad. Correcto. ¿Qué se destaca aquí? Se debe conocer el ser y no lo físico. Perfecto. Porque lo físico, ¿qué sería nada más? La opinión. Serían objetos de opinión nada más. Correcto, correcto. Muy bien. Tómale capturita esta parte. Adiós al grupo de los años 40. Ya falta poco ya. Llegamos al grupo de los años 60. En el grupo de los años 60 destaca la figura de Augusto Salazar Bondy. Salazar Bondy también es un representante del socialismo. Su filosofía es una síntesis de la filosofía analítica, de la filosofía del socialismo. Salazar Bondy recusó al capitalismo y al socialismo autoritario. Él hace una crítica a la filosofía latinoamericana. Y dice, lamentablemente, la filosofía en Latinoamérica no es original, es superficial. Hay falta de aportes originales, ausencia de aportes originales, un distanciamiento entre la gente que practica filosofía y el pueblo. No existe una metodología, también es otro elemento básico.
existe receptividad universal. ¿Qué quiere decir? Todo lo que nos traen de modelos foráneos, nosotros lo recepcionamos y lo hacemos nuestro. Ahí está. También existe un sentido imitativo. Todo copiamos. ¿Cómo podemos superar esto? Dice, ¿no? ¿Cómo se podría superar? ¿Cómo podemos superar? Pero para ello, primero se hace otra pregunta. ¿Cuál es la causa fundamental en la filosofía latinoamericana para este problema? ¿Cuál es esa causa fundamental en la filosofía latinoamericana para este problema? ¿Y saben qué menciona? Dos conceptos: el subdesarrollo y la dependencia. Ahí está. ¿Cuál es la causa, chicos, entonces? ¿Cuál es la causa, les mencionaba, para estos problemas de la filosofía latinoamericana? ¿Cuáles son esas dos causas? El subdesarrollo y dependencia. Y la dependencia. Son las causas fundamentales de estos aspectos que había mencionado de la filosofía latinoamericana. Subdesarrollo y dependencia. ¿Cómo podemos generar una filosofía auténtica entonces? Pues, que no sea imitativa, receptiva. ¿Cómo generamos? Y él dice, ¿no? A través del cambio de conciencia. Creando cambio de conciencia se puede generar una identidad nacional. Creando cambio de conciencia podemos generar una identidad nacional. Y dice bien claro, ¿no? Para ello, ¿qué se debe llevar a cabo? Una revolución humanista, una revolución socialista. O lo unimos. Se debe llevar a cabo una revolución socialista humanista. Vuelvo a reiterarles entonces. Salazar Bondi, para generar una filosofía auténtica, ¿no? ¿Qué propone? Cambio de conciencia. Un cambio de conciencia. Este cambio de conciencia, ¿qué debe generar? ¿Qué debe crear? Identidad nacional. Perfecto, la identidad nacional. ¿Y esto se debe llevar a cabo a través de qué? La revolución humanista y socialista. Una revolución humanista socialista. Ahí tenemos a nuestro amigo Augusto Salazar Bondi. Recuerda que a su filosofía se le conoce como filosofía de la liberación. Pues, ¿no? ¿Ya está? Listo. Ya usted agrega los otros detalles, ¿no? Profe, identidad que... ¿Cómo? Identidad nacional. Identidad nacional. Entonces, vuelvo a reiterarles. ¿Cómo superamos estos problemas de ausencia de aportes originales, receptividad universal? ¿No? ¿A través de qué? Cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Hay que desarrollar una filosofía auténtica. La filosofía auténtica a través del cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia, ¿qué va a crear? Una identidad nacional. Identidad nacional. Y debe ser llevada a cabo a través de La revolución humanista. la revolución socialista humanista. Ya está. Víctor Lee Carrillo es referencial nada más. Una de sus obras muy importantes es Platón, Hermógenes y el lenguaje. Ya, una de sus principales obras fue Platón, Hermógenes y el lenguaje, donde aquí desarrolla pues la teoría convencionalista del lenguaje. Ya está. Lee Carrillo es un seguidor de la filosofía del estructuralismo. ¿Se acuerdan de los estructuralistas? Michel Foucault, Lacan, Derrida, Fernández de Saussure. Ahí está. ¿Cuál era la obra que les dije? Platón y no sé qué. Platón, Hermógenes y el lenguaje. En esa obra que desarrolla la teoría convencionalista del lenguaje. ¿Quedó claro ahora sí?
Y profe, Muy bien, ya está. Obra, dígame la obra de nuevo. Platón, Hermógenes y el lenguaje. Muy bien. ¿Qué teoría desarrolla? Convencionalista del lenguaje. Muy bien. Aquí se resalta mucho la autonomía del nombre, ¿no? Porque cuando hablamos de lenguaje, tenemos que hablar pues de conceptos. Entonces, si gustas, agregas ahí. Destaca o implica la autonomía del nombre. Esta concepción se fundamenta en el signo y el símbolo. ¿Está? Concepción fundamentada en el signo y el símbolo. Tómale capturita. Es poco probable que les pregunten sobre Lee Carrillo. Más es sobre Salazar Bondi. Y para terminar, chicos, con la filosofía peruana, hablamos de las tendencias actuales. Y en estas tendencias actuales, ¿a quién vamos a destacar? Destacamos a la famosa filosofía denominada teología de la liberación. La teología de la liberación, que surge en la encíclica en Bogotá, Colombia, por allá por los años 80, tiene como máximo representante a Gustavo Gutiérrez Merino, ¿ya? Al sacerdote Gustavo Gutiérrez Merino. Gustavo Gutiérrez Merino, recuerden, su filosofía es una síntesis del cristianismo y el socialismo, pero no aceptando el materialismo. ¿Correcto? Su filosofía es una síntesis del cristianismo con ese socialismo marxista, pero sin aceptar el materialismo, sobre todo el materialismo dialéctico, pues, que habla que todo deriva de la materia. Obviamente, si él acepta que todo deriva de la materia, entonces ya no habría necesidad de Dios, pero él era teólogo, pues. No puedo Entonces, repetir. vuelvo a reiterarte, su filosofía es una síntesis del cristianismo y del socialismo marxista, pero sin aceptar el materialismo dialéctico. Él denuncia, critica a la iglesia institucional. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia institucional se ha convertido en una pieza del sistema de dominación. Entonces oprime también al pueblo. Por eso es que la critica, por eso es que la cuestiona. Se plantea aquí que hay que amar al adversario opresor, dice. Y el reino de Dios comienza a construirse aquí en la tierra. Aquí se construye el reino de Dios, basado en la igualdad, basado en la paz, basado en la justicia. Asimismo, condena todo tipo de violencia. Por eso te decía, hay que amar al adversario opresor. ¿Correcto? Son ideas centrales, pues, de la teología de la liberación. Un detalle también importante, ¿no? Él considera que la sociedad capitalista es anticristiana. Y esta sociedad capitalista que es anticristiana debe ser superada por una sociedad socialista. Ahí está. ¿Ya? Vuelvo a reiterarte. No te olvides, ahí le puedes agregar, ¿no? Aquí hay que poner, un momentito, critícalo, critica. ¿Qué te dije? Hay que amar al adversario opresor, dice él, ¿no? Hay que amar al adversario opresor. ¿Qué más te había mencionado? ¿Te acuerdas? Aparte que hay que amar al adversario opresor, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que él está a favor de lo que es el cristianismo, pero de tendencia socialista, sin Sí. aceptar, ¿qué cosa te dije? Materialismo. El materialismo. Correcto. Pero no su materialismo dialéctico, sobre todo. ¿Qué más? Condena toda forma de
violencia, no te olvides. Y otro detalle, ¿no? La sociedad socialista debe reemplazar a la sociedad capitalista. ¿Cómo le denominó a la sociedad capitalista? Como anticristiana, no te olvides, no te olvides. Cuestionó a la iglesia institucional. Él dice que los países pobres están llenos pues de miseria y de opresión. Y para concluir, chicos, nuestra sesión de la filosofía peruana, hablamos del neoliberalismo. El neoliberalismo surge a fines de los 70 y se afianza en los 80. ¿Con la figura de quién? En Estados Unidos, de Ronald Reagan, en Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, ¿no? Margaret Thatcher. Y sí, aquí acaba pues la filosofía peruana, Juan. Y también con Augusto Pinochet en los 80, ¿no? Usted se acordará, por ejemplo, no sé si les gusta un poco la música chilena, pero sí el rock, de Los Prisioneros. ¿Han escuchado Los Prisioneros de Chile? Claro, profe. Ahí está. Ellos tienen una canción, Muevan las Industrias, ¿sí o no? ¿Por qué no se van del país? Claro. En esa canción, Muevan las Industrias, sobre todo destaca pues cómo la industrialización desplazó y generó el desempleo de miles de trabajadores. Ahí está. Y en el Perú, el neoliberalismo, hasta el neoliberalismo llega tarde, a pesar de que no lo compartimos muchos, con Alberto Fujimori, que vendió casi las empresas peruanas en su totalidad, ¿no? Ahí está. Si les preguntan entonces quién incorpora el neoliberalismo en el Perú, vas a marcar Alberto Fujimori en su primer gobierno. ¿Cuál es la base filosófica del neoliberalismo? El pragmatismo y el neopositivismo. ¿Qué toma del neopositivismo? El cientificismo. ¿Qué toma del pragmatismo? La utilitarismo. Por eso, mientras que el sujeto es útil, ¿correcto? Mientras es útil, sirve, pues. Si no, se lo desplaza. Mira, cuántas personas, miles de personas han perdido su empleo, porque no han podido adaptarse a estos cambios. Tendencia neoliberal, pues. Ya está. Tómale capturita a esta parte, por favor. Es como si representáramos una pequeña burguesía aquí, pues, ¿no? ¿Qué es el capitalista en realidad? A nivel social, ¿qué valores destaca? Destaca el individualismo, el pragmatismo, el egoísmo, ¿no? Esos son los valores que destaca. Acá podemos agregar, ¿ya? Para que los tengas también. El Solo egoísmo. Hola. Fujimori nada más, profesor. Claro, y hasta ahorita pues se mantiene. Pues te digo, quien lo incorporó fue Alberto Fujimori, pero eso se sigue manteniendo. ¿Me entiendes? Que se basa en lo que es la globalización, pues, este fenómeno de la globalización. Acá le agregamos el utilitarismo. Y ya está. Muy bien. Y ya está. Eso predomina. Y a nivel económico, ¿qué es lo que más te van a preguntar? ¿No? Acá no se olviden, estos son valores. Ya, me olvidé de agregarle. Esto se hace referencia
a valores que predominan, ¿ya? Individualismo, egoísmo, practicismo, utilitarismo. Pero si hablamos ya en el aspecto económico, por ejemplo, están a favor de la economía de mercado, ¿no? El liberalismo, pues. Acuérdense que el liberalismo clásico, acá como se denomina neoliberalismo, es más intenso, más profundo. Por eso es que predomina la ley de la oferta y la demanda. También, ¿qué se va a dar aquí? La privatización de cajón. Reducción del gasto público. ¿Y qué se aumenta? Se aumenta la tasa tributaria. Por eso aquí, en nuestro país, es uno de los países en Sudamérica y Latinoamérica que pagamos la mayor cantidad de impuestos, mayor tasa tributaria, ¿correcto? Entonces, ahí básicamente, chicos, tenemos las ideas básicas de lo que es el neoliberalismo. Tómale captura. Representantes, vamos a encontrar a Karl Popper, von Mises, Gallet. Mejor lo coloco por aquí porque si no luego se me olvida. Y es mejor que lo tengan, aunque sea en la fotito. De ellos usted los habrá estudiado, muchos de ellos en economía, ¿no es cierto? Representantes. Entonces tienes a Milton Friedman, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Milton Friedman? ¿De qué corriente era? Del monetarismo. Monetarista. Claro, monetarista. También vamos a encontrar a Gallet. Gallet es otro representante. Von Mises es otro representante. Karl Popper también. ¿Se acuerdan de la falsación que les había hablado Popper? Neopositivista. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, tómenle captura, chicos. Tómenle captura. Claro. Neopositivista, Popper. Neopositivista sobre todo. Bien. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado entonces la filosofía peruana. La otra semana, para reforzar tus conocimientos, repasamos con la práctica unos 15 minutitos y avanzamos al siguiente tema, que es la nociología. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos vemos Dios mediante la otra semana. Un fortísimo abrazo. Protéjanse. Protéjanse si salen. Cuídense todos. Cuídense todos. Nos vemos. Escaer, nos vemos Mónica, Fiorella, Rodrigo, Evelyn. Cuídense mucho todos. José María. Cuídate Andrés. Cuídate Bruno. Ok, Karina, cuídate mucho.